van a ver que vamos a descubrir algo muy importante y muy interesante que quizás ustedes nunca han escuchado acerca de la liberación. Amante Padre Celestial, gracias Señor por la vida que nos das, por este día que nos permites también reunir así como ayer. Acompáñanos Señor y ábrenos tu palabra para que pueda venir a nosotros y como lluvia refrescante pueda revivirnos. Danos tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Cómo están, hermanos, esta mañana? ¿Listos para el almuerzo? Bueno, vamos a comer algo antes del almuerzo. ¿Qué les parece? Bien. Libertad en Cristo. ¿Cuán importante es la libertad en Cristo? ¿Saben una cosa, hermanos? Dios quiere nuestra salvación, pero Dios quiere también nuestra libertad, porque el gobierno de Dios es amor y es libertad. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Amor que viene como un servicio o un servicio por amor en libertad de conciencia, en libertad de su propia voluntad, es voluntario, ¿cierto? Cuán poco nosotros los seres humanos conocemos esa libertad que originalmente Dios nos dio. Sí, quizá alguno pueda decir, bueno, no vienen a mi casa y me quitan mi libertad con mi familia. Puedo salir tranquilo, buscar un trabajo para mantener a mi familia. Estoy en libertad. Pero realmente eso no es la libertad que Dios nos quiere restaurar o a la que Dios nos quiere restaurar. Es una libertad que nosotros no podemos todavía imaginar, pero sí podemos vislumbrar, especialmente cuando nos habla de la libertad del pecado. Así que esta presentación tiene que ver con la libertad en Cristo, la libertad de conciencia. Y van a ver que vamos a descubrir algo muy importante y muy interesante que quizás ustedes nunca han escuchado acerca de la liberación. Porque uno que está en este tema de la justificación por la fe, nunca lo había imaginado así. Yo que apenas estoy comprendiéndolo, ahora quiero compartir con ustedes este estudio. Hemos estado hablando acerca del Padre y el Hijo, la relación entre el Padre y el Hijo. Jesús viene a mostrarnos al Padre. Nunca olvidemos esto. El Padre se revela a través de Cristo. Pero hay una garantía que viene cuando conocemos al Padre. Conocimiento del Padre. Jesús lo va a decir a continuación en los versículos que vamos a leer. La garantía de la justificación por la fe es la libertad. La reconciliación en conocimiento con el carácter de Dios es libertad. Libertad. Bien, vamos a San Juan y quiero que abran sus Biblias. Abran sus Biblias. San Juan capítulo 8. A partir del versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que oigo de él, esto hablo al mundo. Y miren el versículo 27.
pero no entendieron que les hablaba ¿quién? Textualmente está diciendo que lo que Jesús hablaba lo decía ¿quién? El Padre. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba el Padre. Hasta aquí hemos ya estudiado un poco. Vamos más adelante. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Recuerdan ayer? Jesús fue levantado en la cruz. Esa era la voluntad del Padre, porque el Padre estaba poniendo el sacrificio, su propio sacrificio. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó? Se presentó ante las personas y María quería tocarlo. Y Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. ¿Para qué Jesús iba a subir al Padre? Para verificar que el Padre aceptaba el sacrificio. Después que regresa, aparece ante sus discípulos, y el discípulo que no creía, ¿cómo se llamaba? Le dijo: ven, mete tu dedo aquí y aquí. Yo soy mismo, yo soy Jesús. Jesús se presentó ante el Padre, no para decir: mira Padre, ¿he hecho todo bien? No, era para decir: Jesús, todo lo he hecho en ti perfecto. Seguimos leyendo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús vivió por fe. Hablamos acerca de esto ayer. Ahora vean el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, especialmente los judíos que estaban ahí. Muchos creyeron en él, pero había una cosa que todavía no entendían, y era la libertad. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: yo no sé si se los dijo aparte o se los dijo presente a todos los que no habían creído en él. Pero les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa discípulos? Que van aprendiendo, son alumnos. Es decir, nosotros hemos estudiado que el Padre se revela a través de Cristo, y es Cristo en nosotros realmente la esperanza de la gloria, y Cristo nos imparte su justicia, su carácter. Eso es vivir por fe. Está bien, perfecto, lo entendemos, pero una cosa todavía tenemos que aprender es, ¿qué dice? Permanecer en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, van a ir ustedes aprendiendo a vivir por fe. No es que ustedes ya comprendieron qué es vivir por fe. Sí, Dios hace las obras en nosotros, pero en el camino ustedes se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, de que tenemos que ir aprendiendo día con día. Eso es vivir por fe, pero el crecimiento de la fe, o mejor dicho, el desarrollo de la fe. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? En la experiencia día con día, permanecer en la palabra de Dios. Ahora Jesús dice algo muy importante, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Es decir, la garantía de conocer la verdad, la garantía es libertad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para el Padre, pero Jesús también es la revelación de la verdad del Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando tú conoces la verdad, la garantía es libertad. No olviden esto. En contraposición,
Si tú no conoces la verdad, ¿estás en qué? ¿Qué es lo contrario o el antónimo, si se puede decir así, de la libertad? Esclavitud. Esclavitud. Y más adelante Jesús les va a decir a estos judíos que habían creído en Él, pero realmente vamos a darnos cuenta de que no habían creído del todo. El versículo 33, le respondieron, cuando Jesús les dijo, la verdad los va a libertar. Linaje de Abraham somos, les dijo. Y ellos le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos hombres en realidad no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos se resistían a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y dicho sea de paso, ustedes saben que realmente los hebreos nunca fueron esclavos. Fueron esclavos, simplemente no querían admitir que habían sido esclavos. En Egipto, no sé qué otro lugar más, en Babilonia. No, nunca nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos tenían todavía la idea de que podrían ser salvos o ser libres simplemente por ser o estar asociados a el linaje. No es por linaje, sino es por la fe. Ahora Jesús va a decirles de qué están esclavos. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿del qué? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y ahora les va a decir, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús está diciendo algo, ustedes tienen el corazón de su Padre y ustedes procuran matarme. Jesús no les ha dicho quién realmente es su Padre. Más adelante les va a decir quién es verdaderamente su Padre. Es decir, no querer aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, que te da libertad. Eres esclavo del pecado y eres también hijo de ira. ¿Qué significa hijo de ira? Rebelde. Un hijo que tiene el deseo de su padre, porque es hijo de su padre, pero no se refería a Abraham. Vamos a ver a quién se refería. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando fue visitado? Él trató bien, ¿no? A los tres, las tres personas que vinieron a visitarlo ahí en su tienda, los trató bien, no los trató de matar. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y él les va a decir ahora quién es su padre. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Miren, hermanos, esta es una burla, no sé si decirlo una burla, es un sarcasmo que le están haciendo a Jesús. Es una afrenta. O sea, nosotros no queremos reconocer, nos resistimos, no queremos reconocer que eres hijo de Dios. Nosotros sí somos hijos de Dios, por linaje de Abraham, ahí lo dijeron. Y es que seguramente sabían que Jesús no era hijo de José. ¿Se entiende? O sea, era algo tremendo lo que le estaban diciendo. No sabemos, no se sabe, no sabes quién es tu padre, en otras palabras. Y Jesús les dijo, hombre, Él se llamó a sí mismo hombre que les ha hablado la verdad. Ahora Jesús les contesta, versículo 42.
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos ¿de quién? Del diablo. Del diablo. Porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Este es al punto que quiero llegar. Homicida desde el principio. Esa palabra homicida involucra algo completamente distinto al gobierno de Dios. ¿En dónde se originó esa ira o esos malos deseos? En el cielo. ¿En quién se originó? En Satanás. Los acarició y no se fijó hacia dónde se dirigía. En realidad, ustedes han escuchado mucho hablar del nuevo orden mundial, ¿cierto? Nuevo orden mundial, orden de cosas, pero en realidad ese nuevo orden mundial no es nuevo. No es nuevo, es lo más viejo que existe. Y lo digo en el sentido de que se originó en la mente de Satanás. Porque todo lo que es contrario al orden de Dios, amor y libertad, ahora Satanás, en su mente, en su vida, se desarrolla otro nuevo orden mundial, se puede decir así. En realidad, el nuevo orden mundial que nosotros estamos esperando, que la bestia y las dos bestias, la marca de la bestia y todo eso, se origina en la mente de Satanás. También se puede traducir en la carne. Por eso cuando el conflicto se traslada a la tierra, en esa conversación que tiene la mujer con la serpiente, esas palabras que estaba escuchando la mujer y al entrar en discusión con esa personalidad que estaba en la serpiente, estaba absorbiendo ideas contrarias al gobierno de amor y libertad de Dios. Entonces, en su mente se estaba originando un nuevo orden en su mente. Otra forma de pensar. Lo mismo Adán. Adán lo aceptó con un mayor conocimiento de las cosas. Entonces, esto de nuevo orden mundial, en realidad son hombres dirigidos por el enemigo que tienen su misma mente o son hijos de diablo porque procuran el homicidio, no amor, no libertad, sino esclavitud. ¿Ok? Ahora, hermanos, debemos ser libres. Dios nos quiere libertar del diablo, del mundo y su sistema, y también ¿de qué más nos quiere libertar? De nuestra propia carne, del yo. De nada sirve que huyas del sistema si el sistema está en tu corazón. ¿Me explico? Como normalmente se dice, ¿de qué sirve que salgas de Babilonia si Babilonia está en tu corazón? Otra forma de decirlo, ¿no? De nada te sirve. Ahora vayamos a la parte final de esto. Romanos capítulo 7. ¿Ok? Romanos capítulo 7. Versículo 6. Y si me tienen paciencia, quiero hacerlo lento porque San Pablo escribió cosas muy difíciles de explicar. Y estas son unas de ellas, también es difícil para mí explicarlo. Pero vamos a leer el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo está hablando de una ley. ¿De qué ley está hablando? No está hablando de la ley de los 10 mandamientos, está hablando de la ley del pecado. Y también la llama el régimen de la letra. El régimen de la letra. No voy a explicar esto, es otro tema.
Pero es lo mismo, régimen de la letra, a estar bajo la ley. Pero también nos habla de otro régimen, y lo llama el régimen del Espíritu. O sea, dice que debemos ahora servir bajo el régimen nuevo del Espíritu, pero salir del antiguo régimen de la letra, que es salir o ya no estar bajo la ley. ¿De qué ley? La ley del pecado. La ley del pecado. Ahora, ¿en qué consiste esto? Vamos a la explicación de esto. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Vean sus Biblias para que no les cuente otra cosa. Aquí va a presentar San Pablo una analogía, ¿ok? Una representación, una figura de esto que estamos hablando. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Otra vez: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley del pecado, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cuál es esa ley del pecado? Es la carne. Es la carne. Y acá lo ilustra o lo representa como el marido. ¿Ok? El marido. Dios instituyó el matrimonio, ¿cierto? Ok. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasa? Solo para recordar, ¿qué pasa si la mujer se une a otro hombre estando casada con su esposo? Igualmente, si el hombre se une a otra mujer estando casada. Ahora yo pregunto, ¿el divorcio entra en los planes de Dios? ¿Es hasta cuándo? Hasta la muerte. No se les olvide esto. La ley del pecado, que es la carne. La ley del pecado, que es la carne, es el viejo marido. Y la mujer es representada por nosotros. ¿Ok? Aquí lo dice. Ve a leer versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Cuando nosotros nacemos con naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Estamos casados con la carne, no podemos separarnos. Ya estamos casados y no hay manera de separarnos. No es posible un divorcio. La pregunta es: ¿quién es el otro marido? Vamos a leer. Dice el versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Quién es el nuevo marido? No tengan temor de decir quién es el nuevo marido. Cristo. Cristo es el nuevo marido. Pero Cristo tiene un problema aquí que resolver. Él no puede violar una ley o una institución que Él ha hecho, ¿cierto? No puede ir en contra o en esta ilustración, no puede ir en contra de lo que Él instituyó. Por lo tanto, el marido debe morir para que esa mujer sea unida al nuevo esposo que es Cristo. El yo debe morir para que nos podamos unir con Cristo o casar con Cristo. Pero hay un problema mayor que esto. El marido
no puede morir. No va a morir. Yo sé que ustedes quizás te están preguntando, ¿pero qué está diciendo? El marido no va a morir. Cristo llama a la mujer para unirse a Él, pero el marido no va a morir. Por lo tanto, no puede haber una unión con Cristo legalmente. La pregunta es, ¿quién debe morir? ¿Quién debe morir? Si el marido terco no se va a morir, porque la carne no muere. Nuestra carne, aunque nos bauticemos 1000 veces, no va a morir. Estamos unidos a esa carne de por vida hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿quién debe morir? Debe morir la mujer. La mujer debe morir. Si el marido no muere, repito, quien debe morir es la mujer. Ok. Quiero leerles a continuación algo que escribió E.J. Waggoner en su libro Carta a los Romanos, en la página 142. ¿Ok? Él está escribiendo acerca de lo que estamos leyendo y nos ayuda a entender esta ilustración muy complicada. ¿Ok? Ahora voy a leer. El primer marido es la carne, el cuerpo de pecado. Verdaderamente éramos una carne con él. Estábamos por naturaleza perfectamente unidos al pecado. Era nuestra vida, nos controlaba, hacíamos lo que el pecado dictaba. Pudimos hacerlo a veces sin darnos cuenta, pero sea como fuera, lo hacíamos. El pecado reinaba en nuestros cuerpos mortales, de manera que la obedecíamos en sus concupiscencias. Los deseos del pecado eran ley para nosotros. Éramos una carne con él, en procura del divorcio. Llega entonces un momento en nuestra experiencia en que queremos liberarnos del pecado. Sucede que cuando comenzamos a vislumbrar algo de la belleza de la santidad, en algunos tal deseo es meramente ocasional, en otros más constante. Sea que reconozca o no, es Cristo quien la está llamando a dejar el pecado y unirse con él, a la mujer, o sea, a nosotros, para que viva con él. Entonces, se esfuerzan para hacer una separación, pero el pecado no va a consentir. A pesar de todo cuanto podamos hacer, sigue aferrándose a nosotros. Somos una carne y existe una unión de por vida con el pecado. En ese matrimonio no cabe el divorcio. No hay esperanza alguna de poder separarse del pecado, siguiendo métodos ordinarios. No importa lo mucho que podamos desear estar unidos con Cristo. No puede ocurrir tal cosa mientras permanecemos unidos al pecado. La ley nunca aprobaría una unión tal. No se puede, sería adulterio. Y Cristo jamás participaría en una unión que no fuera lícita. Si pudiéramos lograr que el pecado muriese, escuchen esta última parte muy importante, si pudiéramos lograr que el pecado muriese, entonces quedaríamos libres, ¿verdad? Que nuestra naturaleza pecaminosa muriera completamente. Quedaríamos libres, ya, con Cristo. Pero el pecado, o esa carne, se niega a morir. Hay una sola forma en la que podemos ser liberados de esa siniestra unión, y es muriendo nosotros mismos. Sé que esto es muy difícil a veces de entender. La carne pecaminosa no va a morir. Esa carne pecaminosa, o la ley del pecado,
va a ser quitada de nuestros cuerpos hasta la segunda venida de Jesús. No significa que vamos a pecar hasta la segunda venida de Jesús. Significa que ese marido va a estar ahí molestando siempre. Va a estar siempre allí. Pero no va a morir. Por lo tanto, no puede haber una unión legal entre Cristo y nosotros. ¿Quién debe morir? La mujer, que representa a nosotros. Es muy diferente que muera el yo a morir al yo. Es muy diferente morir el yo que morir al yo. Ok, aquí voy a dejar esta parte. Pero ahora, hermanos, volvamos a Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Ok, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No dice la ley va a morir. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. Yo sé que no dicen amén porque es difícil de entender esto. Ok, ahí va otra vez. Que Dios nos ayude. Ok, a ver, voy a permitir una pregunta respecto a esto. Una pregunta que no es tan complicada. Ya nos estamos complicando porque es difícil de explicar y difícil de entender. Pero si tienen alguna pregunta ahora, pueden hacerla. Sí, quizás el perfil que hemos referido a la muerte de la mujer. Ok. Hay una diferencia entre que muera el marido y que muera la mujer en un matrimonio, ¿cierto? Obviamente. En esa unión se puede decir que es legal porque nacemos con naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Cristo es el otro esposo al cual nosotros debemos unirnos, porque Él nos está llamando para unirnos con Él. Pero Jesús no va a meterse en un matrimonio. ¿Entienden la analogía o la tipología? ¿Ok? Entonces, el matrimonio o las personas que están casadas y los que se van a casar deben entender que es hasta la muerte. No divorcio, no está hablando de un divorcio, muerte. Por lo tanto, si tiene que morir o el marido o la mujer, para que ese marido se case con otra, y esa mujer se case con otro. En esta tipología, ese es Cristo, casarnos con Cristo. Pero resulta que el marido no va a morir, porque la carne pecaminosa no va a morir, ese cuerpo de pecado, como lo llama Pablo, ese cuerpo de pecado lo vamos a tener siempre, hasta que Jesús venga por segunda vez. Un paréntesis en esto, no significa que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Hay victoria sobre eso, y es justamente casarnos con Cristo. Pero ese marido no muere, por lo tanto, quien debe morir es la mujer. Por eso digo, morir, el yo no va a morir. El yo va a estar ahí como el marido va a estar ahí molestando. Pero sí es posible morir al yo. Renunciar al yo. Eso significa que la mujer debe morir. Pero ¿saben una cosa? Para entender mejor esto, Cristo murió. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo ya morí, Cristo murió y yo morí en Él.
no significa que nosotros nos vamos a quitar la vida. En Él morimos. Con Cristo estoy justamente crucificado. Crucificado. Y ya no vivo yo. Es decir, la mujer ya murió. Ya morimos. En Cristo. Esa unión entre ese marido y nosotros, o la mujer, ya no existe. Él, ese marido, ya no es legítimo. Nuestro esposo ahora es Cristo. ¿Entienden? Nuestro esposo ahora es Cristo. Por lo tanto, ya la victoria sobre ese marido ya está. ¿Entienden? Ya está la victoria sobre esa naturaleza pecaminosa. Victoria sobre el pecado. Pero solamente cuando decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo mora en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. Vivir por fe en el Hijo de Dios, reconociéndole como Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres de esa ley del pecado. Ya no estamos casados con ese marido. Ese marido está ahí siempre a la puerta, tocándonos también. Resulta también que Jesús está a la puerta cuando ese marido está adentro. ¿Entienden? Jesús toca la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese marido va a estar siempre presente. Lo repito y lo repito, para que nos demos cuenta de que la carne pecaminosa, o mejor dicho, de que nuevamente podemos volver a caer en pecado. Debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer unidos con Él todo el tiempo, para que ese viejo marido no venga y nos moleste. Espero que esto que he compartido con ustedes sea que ustedes vayan a la palabra de Dios y estudien Romanos capítulos 6, 7 y 8. El apóstol Pablo tenía esa lucha. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este marido, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, porque Él murió y con Cristo estoy juntamente crucificado. El yo no va a morir, pero sí puedo morir al yo. Sí puedo decidir no pecar. Y eso es la garantía de que la obra de Dios se va a cumplir en nosotros. Voy a leer este último texto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No significa que vas a seguir pecando, significa que has sido libre del pecado. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Siempre nos concentramos en que ya no estamos bajo la ley y decimos los 10 mandamientos. No, bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque el pecado ya no se enseñorea de ¿qué? De nosotros. ¿Somos qué? Libres de ese marido. Que Dios les bendiga, hermanos.